ya que el hombre es el administrador. El hombre es el administrador. ¿Ok? Hay unas citas bíblicas que ustedes tienen allí. No las vamos a tocar en este momento, pero son para que ustedes tengan esa referencia. Y sabemos muy bien que en Génesis capítulo 1, en la creación, y ya lo dijimos la semana pasada, Dios puso todo bajo el dominio del hombre. Y le dijo, creced, multiplicaos, subyugad la tierra y sembrarla, etcétera, etcétera, y comer de su fruto y todo lo demás. Así que ya Dios le dio instrucciones al hombre desde ese momento, antes de la caída, de lo que tenía que hacer en cuanto a la administración. Habíamos llegado a entender también que Dios no le entregó un título de propiedad al hombre y que el hombre cuando pecó le entregó el título de propiedad al diablo. No, el diablo no tiene nada. El diablo lo que es, se está metiendo ahí para estorbar y para hacer que más gente se vaya al infierno al final de los tiempos. El hombre es el administrador, el hombre es el mayordomo. Y ustedes han escuchado esta palabra, se escucha mucho en televisión, en las películas, especialmente en aquellas películas antiguas, cuando los mayordomos iban y abrían la puerta de la casa, o ordenaban la comida de la gente en la mesa. Eran todos los que llevaban la administración del hogar. El jefe le entregaba a ellos, el dueño de la casa le entregaba a ellos la administración de toda su casa. Y ellos debían controlarlo todo. Ellos debían saber que bajo su responsabilidad estaba la limpieza, bajo su responsabilidad estaba el alimento, estaba que la construcción se mantuviera bien, atender a los invitados, revisar todo el correo, hacer una cantidad de cosas que el jefe le ponía en sus manos porque era una persona de confianza para él. Así que una definición de mayordomo puede ser: mayordomo es aquel a quien le son confiados los bienes de otro. El mayordomo ha de administrar los bienes del propietario y rendir cuentas a él del uso que ha hecho de sus bienes. ¿Ok? Esta es una definición sacada de los tantos libros de mayordomía que existen, y el doctor Conner hace esta definición y me gusta mucho. O sea que el mayordomo, hermanos míos, es un encargado, y ahí lo pueden escribir en la primera línea que está libre. El mayordomo es igual a un encargado. Es alguien que cuida, se le encarga algo. En este momento los maestros de la escuela dominical, no tenemos una escuela dominical aquí así, le definimos como tal, pero no es una escuela dominical en sí. Pero los maestros de los niños están en este momento administrando cuidado a sus hijos. Y ellos tienen la responsabilidad. Para eso, ellos deben llenar una aplicación previa antes de tomar la responsabilidad. ¿Cómo es que se llama? El child, no sé qué. No recuerdo, que es donde se revisan los antecedentes penales de la persona, si ha tenido problemas penales o demandas o algo así, denuncias por abuso hacia los niños. No, child support es lo que se paga, lo que paga el papá cuando está separado y tiene que dar el child support para los hijos. Es otra cosa. Yo después lo averiguo, eso sí se lo voy a garantizar. Y el martes y el jueves yo le digo de qué se trata. Otra definición de mayordomía es que mayordomo es encargado y mayordomía es administrar o administración. Lo pueden escribir ahí. Administrar o administración. Y tiene que ver con un tesorero. Tiene que ver con un tesorero, con alguien que es un tesorero. Tesorero, ¿ok? Muy bien. Desde el Antiguo Testamento hay conocimientos de que Dios puso al hombre sobre todo lo creado. Ya hablamos de eso. Esta administración siempre ha estado en el corazón de Dios. Y está en el corazón de Dios por el bien de ustedes, hombres y mujeres que se encuentran aquí. Por el bien de ustedes. Dice Génesis 1:28: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen en los peces del mar y en las aves de los cielos,
y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hermanos, llegará el día en que todos vamos a estar delante del trono, como dije al principio, rindiendo cuentas al Creador. Él nos dio muchas cosas para que las administremos, sea mucho o sea poco, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Él nos los va a pedir, nos va a pedir cuentas, tendremos que rendir cuentas. Y cada uno en su rol, el que es padre de familia, en su rol como padre de familia, la que es madre, con su rol como madre. Hoy en día hay muchas madres que son padre y madre. Hay pocos padres que son madres, ¿ok? En ese sentido. Pero hay muchas mujeres que han desarrollado, aún cuando tienen a su esposo en la casa, ellas han desarrollado el trabajo paternal y el trabajo maternal sobre sus hijos. Y lo hacen mejor que cualquier hombre muchas veces, ¿ok? Así que, sea como fuere, la responsabilidad que Dios cargó sobre tus hombros, de tus hijos, de tus bienes, de todo lo que ha puesto en tus manos desde pequeña o pequeño hasta que has llegado a ser grande, Dios va a pedir cuenta. Desde la creación, el hombre ha tenido que trabajar, ¿ok? Y es algo que nos persigue. Qué bueno sería no trabajar, dirían muchos, y no trabajar, y que todo viniera. Algunos no trabajan. Y la Biblia dice que el que no trabaja y que no coma. Y algunos no trabajan, ¿ok? Viven de otros y no hacen absolutamente nada. Pero miren, el trabajo para Adán y para Eva, antes de la caída, no producía ningún desgaste físico, pero había que trabajar. El Señor le dijo, mira, tienes que ponerle nombre a todos los animales. Wow, ustedes saben lo que es ponerse ahí con una laptop, ¿verdad? Y pedir a cada animal que vaya pasando y ver sus características y ponerlas allí, que pase el next, y siguen pasando los animales, hasta que todos los animales de la tierra tienen todas sus características. Y evidentemente a todo lo creado, las plantas. Y cuando nosotros vemos hoy en los libros, ¿verdad? Vemos que las especies tienen sus propios nombres. Hoy descubrí que hay un tiburón en aguas heladas, que descubrieron un tiburón, una especie nueva de tiburón en aguas heladas, y cuando fueron a examinar a este tiburón, es un tiburón híbrido que nace de dos tiburones diferentes, de diferentes especies de tiburón, que están uno en Australia y otro en la parte meridional del Océano Pacífico. Estos dos tiburones, estas dos especies, se unieron de alguna manera por alguna razón y tuvieron otra especie diferente. Pero esta especie no se adaptó a ese lugar y se fue hacia las aguas frías y descubrieron esos tiburones en aguas heladas. Así que todavía hay muchas cosas que no se han descubierto y hay que ponerles nombre y hay que clasificarlas, ¿ok? Así como cuando van a ser un niño y se piensa en el nombre de ese niño, ¿cómo se ha de llamar? ¿Ok? Así que todo esto va a venir y nosotros tenemos que dar cuentas de ello, porque el hombre es responsable de estas cosas. El hombre es responsable. Él tenía que labrar la tierra. El hombre tenía antes que labrar la tierra para comer, para comer su fruto. ¿Ok? Y así también de ese fruto, yo no, en serio que no entiendo qué fue lo que pasó con las notas y no tengo razón de decirles que aquí dice, tenía que labrar la tierra para comer su fruto y así vivir de él. ¿Ok? Y así vivir de él. La gente tenía que vivir. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados para sentarse en un trono o en un lugar allí y ver la naturaleza y ver los pajaritos pasar y más nada. Imagínense qué aburrimiento, ¿verdad? Ellos tuvieron que trabajar, pero no había desgaste físico para ellos. No había ningún desgaste físico. Debía de dar los nombres a todos los animales.
El hombre, hermanos míos, debe atesorar todas estas cosas. Debe atesorarlas. A mí me gusta cuando voy a casa de Nora y veo todos sus animalitos allí. Esas gallinitas y los pollitos y todas aquellas cositas que se ven allí y a veces en estos días vimos un par de venados cerca cuando íbamos para casa de pastor, ¿verdad? Es precioso y uno tiene que cuidar de esas cosas. Uno tiene que atesorar esas cosas. Atesorarlas es darle el valor. Hermanos, denle el valor a las cosas naturales, a las plantitas que tienen en la casa. Si hay alguna plantita que ustedes ven que está triste, vamos a ver cómo la alegramos, cómo la sacamos de su... a veces es triste ver que uno dice, ay, se me murió una planta y ya estaba grandecita. Y entonces viene el jardinero a sacar la planta porque ya tiene raíces y todo, pero se murió, algo pasó. Tenemos que cuidar la naturaleza. Desde la creación el hombre cuidaba de la naturaleza. El hombre es responsable de todas estas cosas. El hombre debe saber administrar también su vida física y su vida espiritual. ¿Ok? Ahí está, para que lo escriban. El hombre debe saber cuidar su vida física y su vida espiritual. Y podemos hablar un poco de esto y desarrollar un poco de esto. Y lo primero que el hombre por lo general cuida es el cuerpo. El cuerpo, ahí está, el cuerpo, donde está Romanos 12:1, ¿ok? Debajo de donde dice, el hombre debe saber administrar su vida física y espiritual. El cuerpo es el primero que aparece allí, el cuerpo. Debe cuidar de él, debe conservarlo con buena salud, asearlo, comer sano, tener tiempo para el descanso, tratarlo bien y vestirlo con naturalidad. Esto es importante. Y pastor, ¿y qué es eso de vestirse con naturalidad? Bueno, usar ropa que no afecte tu circulación, ropa que no afecte tu locomoción, que no afecten tus pies. A veces hay personas que se ponen un par de zapatos y dicen, ay, estos zapatos me aprietan, pero son los que me quedan bien, voy a soportarlos. Y soportan los zapatos y los soportan mucho tiempo. No es que van a soportar ese día y después lo van a tirar a la basura, no. Ahí los tienen y cada vez que lo necesitan se lo ponen. Y tratan de meter el pie hasta que lo logran. Dígame si son botas de esas que son difíciles de colocarse. Cuando acuerda y llegan a una edad, ya sus pies están deformados. Sus huesos se han deformado por utilizar zapatos que no estaban acorde con sus pies. Y asimismo cualquier otra cosa. La palabra de Dios dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no hay sacrificio muerto, ya no hay que llevar un cordero y sacrificarlo en un altar. No, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que Dios tiene que ver que tú eres un ser vivo y como vivo actúas como tal y tú te sacrificas por Él y haces adoración viva delante de Dios. Santo, porque tú sabes muy bien que eres apartado y que como un apartado o una apartada de Dios para toda tu vida, para toda la eternidad, eres un santo o una santa. ¿Ok? Así que yo soy para ustedes San Eduardo. ¿Ok? Santa Ana María, está ahí sentada. Bueno, Santa Lisdi. ¿Ok? Allá está Santa Yolanda. Y así todos somos santos, vamos a decirlo desde ese punto de vista. La santidad no se adquiere porque canonizaron o porque beatificaron a una persona, porque era bueno. Imagínense, en Venezuela había un señor, un médico que todavía están luchando ahí para ver si lo hacen santo. Y el hombre resulta ser que murió por estar borracho. ¿Ok? Y él era muy bueno, él hacía operaciones gratuitas, él ayudaba a la gente, él fundaba hospitales. Él era un hombre maravilloso, era un médico, José Gregorio Hernández se le llama.
Y José Gregorio Hernández iba caminando por las calles de Caracas y el único carro que había en la ciudad, allá en los años 20, qué sé yo, el único carro, un Ford Tablita como le decían, lo atropelló. Y ese Ford no corría a más de 20 kilómetros por hora. Pero como estaba borracho, lo que hizo fue tropezarlo un poco, él cayó y se dio aquí en la cabeza con un borde y se mató. Entonces, bueno, empezaron a venerarlo y a pedirle y se hacían maravillas, señales y todas las cosas. Y entonces, bueno, llevaron todo esto a la iglesia católica y le dijeron para beatificar. Y entonces le dijeron, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen al santo con sombrero. Y tienen que quitarle a la imagen el sombrero. No puede usar sombrero, porque él usaba un sombrero. Entonces tuvieron que quitar el sombrero. Entonces usted pasaba por enfrente de la estatua de este ídolo y usted lo veía ahora sin sombrero, pero si usted se ponía detrás de la estatua, él tenía el sombrero aquí agarrado. Se lo pusieron aquí en la mano, ¿no? Como queriendo decir, bueno, que no lo suelte porque lo puede perder. Y era característico de él. Ah, no, pero no lo podemos todavía beatificar porque ustedes saben que él era alcohólico, entonces tenemos ese problema. ¿Y cómo es posible? ¿No se dan cuenta que solamente Dios aparta, separa para santidad a sus hijos? Y Él es el único que toma la decisión. Créanlo, ustedes son santos y tienen que hacer sacrificio santo a Dios. Y Dios tiene que verlos a ustedes de esa manera, santidad, que es lo que va, la serie que viene después de esta serie. Vamos a hablar de santidad para ver cómo podemos alcanzar la santidad, que es otra cosa ya, que es la meta. Y luego dice agradable. O sea, agradable. Tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que nosotros vivamos una vida agradable, que le agrade a Él. Así que si tu vida le agrada a Él y le desagrada a otro, no te preocupes. Agrádale a Dios, es lo más importante. Agrádale siempre a Dios, que si no le estás agradando a otras personas, no hay problema. Agrádale a Dios, que es lo más importante. Ahora, otra de las cosas que el Señor quiere que nosotros cuidemos mucho es la mente. La mente, y tiene que ver con nuestro cuerpo, la mente. En la mente se tienen los pensamientos, mantener pensamientos saludables en la mente. Leer buenos libros, hermanos. Leer buenos libros. Todavía tengo libros allí que no han comprado. Valga la propaganda, la cuña de Radical. Ese es un libro que toda la iglesia debe leer. Y les cuesta $10. Ahora, si lo quieren comprar en la librería Lifeway, paguen $12 y tanto. ¿Ok? Pero si me lo quieren comprar a mí, $10 le cuesta. Y eso es para la iglesia. Entonces, ahí tenemos esos libros. No deje de llevar el suyo. Ahí hay una cesta. Usted coloca sus $10 en la cesta y se lo lleva. No estamos chequeando ni estamos dándole un ticket o algo así en una caja para que usted se lleve su libro. Y después, eso sí, no aceptamos devoluciones. O sea, si no le gustó leerlo, lléveselo a otro que a lo mejor le guste. Le va a gustar leer el libro. El libro es extraordinario, es tremendo, ¿verdad, Yolanda? Que el libro es muy bueno. Es muy bueno. Y está enmarcado dentro de todo lo que es el cristianismo aquí en los Estados Unidos. Así que estoy seguro que usted va a tener una excelente lectura. Mantenga pensamientos saludables, lea cosas buenas. Ocupe la mente en lo que le agrada al Señor. Porque dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera a los Corintios 2:16. Primera a los Corintios 2:16. El otro aspecto es el espíritu. El espíritu. Y podríamos pensar que esto es lo más importante. Bueno, sí, pensemos que es lo más importante. Cuando nacemos, Dios nos pone un espíritu. Dios pone un espíritu, dice Eclesiastés. Porque Eclesiastés dice que cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio.
O sea, Dios pone un espíritu en mi cuerpo. Él lo selecciona, Él lo pone, Él lo crea para mí. Y yo tengo ese espíritu. Es un espíritu que Dios creó para mí. No fue que salió de otro cuerpo. ¿Ok? Y Dios entonces dice, como tengo este espíritu aquí, se lo voy a poner ahora a Eduardo. ¿Ok? Y entonces, no. Eso lo creen los que creen en reencarnación y cosas así por el estilo. Entonces, los que creen en la reencarnación creen que todo tiene espíritu, los animales, los árboles, las plantas, todo tiene espíritu. Y cuando se les muere un perro en la casa, ¿ok? Lo mandan a cremar, ponen las cenizas del perro en su casa, le ponen cosas bonitas, su fotografía del perro y todo lo demás, y ponen cosas que les gustaba al perro, y tienen al perro allí, ¿ok? Y bueno, lo que pasa es que el perro no le cuida ya más la casa, ¿no? Pero ellos creen que el espíritu de ese perro puede reencarnar. Entonces, ¿qué le piden a sus dioses por su perro? Que reencarnen una persona o que reencarne en un animal superior, ¿ok? Para que se vaya alcanzando el karma. Bueno. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Así que el hombre muere y a enfrentarse con Dios por la eternidad. El espíritu. Debemos ejercitar el espíritu. Así como se hacen ejercicios, ahí detrás hay una máquina para hacer ejercicio. Así como usted va a un gimnasio y ejercita su cuerpo. Bueno, usted también tome esto en consideración. Hay ejercicios para el espíritu. ¿Ok? ¿Dónde están los gimnasios para el espíritu? Están frente a su Biblia. Están en su casa cuando hace su devocional. Están cuando usted está orando. Cuando usted viene a la iglesia a adorar al Señor, cuando usted estudia la Biblia en grupo pequeño, cuando usted discipula a otra persona o es discipulado. Ahí el gimnasio está en todas partes y no tiene costo. No cuesta absolutamente nada y le trae una salud espiritual tremenda. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, dice 2 de Corintios 4:16, nuestro espíritu debe renovarse de día en día. Y eso es interesante. Porque, yo tengo ahorita muchos dolores. Mañana voy al médico, que me diga por qué todo me duele. Y él va a decir que son cosas que ya no podemos echar atrás. Ya lo estoy escuchando. Ya yo pisé una edad en la que de aquí en adelante todo es hay. Hay para sentarse, hay para pararse, hay para acostarse y no hay nada en el bolsillo. Entonces cuando nosotros llegamos a una edad, debemos de entender que nosotros tenemos que ir renovando cada vez más nuestro espíritu para que nuestro espíritu siga rejuveneciéndose. ¿Ok? Y eso lo hacemos con el ejercicio espiritual. ¿Qué recursos tenemos para poder desarrollar estas áreas? ¿Qué recursos tenemos? ¿Ok? Ok, el primer recurso que tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El viernes hablábamos de que no podemos apagar el Espíritu. El Espíritu Santo tiene poder y Él es el que nos da el poder. ¿Ok? Y ahora cuando veamos los dones espirituales vamos a ir aprendiendo cómo el Espíritu Santo procede con poder por medio de los dones que Él nos da. Y el Espíritu Santo está aquí en este momento. No solamente está en tu cuerpo y viene y entra cuando tú entras y vienes para acá. No, el Espíritu Santo no solamente está allí, está fuera de ti, está en todo lugar. Él es Dios y no podemos apagarlo. No podemos nosotros apagarlo, no podemos entristecerlo con pecado, ni apagarlo quiere decir ignorando lo que existe. Son dos cosas importantes. El Espíritu Santo da fuerza, el Espíritu Santo da dones, el Espíritu Santo da ministerios. ¿Ok? Él nos da ministerio. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, que el Señor fue cuando comisionó nuevamente a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hermano, el poder que recibimos del Espíritu Santo no es un poder para que nosotros lo utilicemos en cualquier cosa que querramos. Por eso es que nosotros vemos que hubo un hombre mago que llegó allí y le dijo a Pedro, ¿cuánto quieres que te pague por ese espíritu? Porque él vio a Pedro haciendo milagros. Y cuando vio que Pedro hacía milagros, él le ofreció
el mago le ofreció a Pedro para pagarle por lo que Pedro estaba haciendo, que le diera parte de ese poder. Y eso no es así. Bajo ninguna circunstancia es así. El poder del Espíritu Santo, dice aquí, recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y dice en Hechos 1:8, ¿para qué es ese poder? Para ser testigos de Jesucristo. Ese es el poder. Habrán otras maravillas, habrán otras señales que usted podrá hacer por el poder del Espíritu Santo. Sí, cómo no. Pero lo primordial, lo esencial, lo central es que usted tenga poder para predicar la palabra. Dice, y me seréis poder, y me seréis testigo, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que esa es la tarea. El segundo recurso que tenemos es la Biblia. La Biblia es ese gran tesoro que Dios nos dio, la palabra inspirada que usamos constantemente. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Cree usted que la Biblia es palabra de Dios desde la primera página de Génesis hasta la última página de Apocalipsis? ¿Cree usted que faltan libros en la Biblia? ¿Está completo el canon? Así es. Eso fue lo que Dios nos dio. Si escribieron otras cosas, Dios sabe muy bien por qué no las incluyó. ¿Ok? Y nosotros también, que hemos estudiado esos libros, sabemos por qué no están incluidos allí. Pero la razón es que Dios nos dio estos libros y esto que está aquí no se contradice en ningún momento. Es la palabra de Dios y es una herramienta para nuestro crecimiento y nuestra salud física y espiritual. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra Biblia. El otro aspecto, para la otra herramienta que Dios nos ha dado es la iglesia, donde debemos siempre de congregarnos. Hermanos, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No se acostumbren a no venir a la iglesia por cualquier cosa. Ay, es que estaba lloviendo. Y no quería mojarme, está haciendo mucho frío. Cuando el Señor Jesús estuvo clavado en la cruz, llovió. Y Él ha podido decir, ¿por qué no me llevan a la cruz en verano, por ahí donde no llueve? No quiero mojarme. Hermanos, miren, nosotros vivimos por Dios y para Dios. Así que no dejemos de hacer las cosas, que las cosas naturales o que las circunstancias que pueden estar a nuestro alrededor no nos impidan, a menos que sea una enfermedad y sobre todo cuando vamos a contagiar a medio mundo, ¿verdad? No nos impidan venir a la iglesia. No permitan que sus niños se queden en sus casas porque se van acostumbrando a quedarse en casa y a no ir a la iglesia el día domingo, y eso es muy, muy delicado. Quiero decirles que a partir del próximo viernes tenemos un programa especial para los niños. Los niños cambian de programa ahora los viernes. Ellos van a tener un culto de adoración. Para ellos nada más. Ellos van a estar reunidos, sentados en sus sillas, cantando coritos para los niños. Y va a haber una persona, en este caso Jeremy por ahora, que va a tener una breve reflexión muy corta para los niños. 10 minutos máximo. Y ahí estarán los niños escuchando una reflexión. Y después quitan las sillas y a jugar. Y van a empezar a jugar juegos dirigidos. Y nosotros estamos allá estudiando. ¿Ok? Y los niños acá, ayudados de vez en cuando por uno o dos de los jóvenes. Los jóvenes también van a estudiar, pero los jóvenes también van a tener ratos de recreación. De repente van a llegar aquí y de aquí salen todos en un carro y se van a jugar bowling para tener un tiempo de esparcimiento. O ahí mismo colocan un DVD y ven una película interesante para ellos, que es una buena película. Hermano, el joven necesita recreación. Y es parte de lo que Dios ha puesto bajo nuestros pies. No le coartemos las recreaciones a los hijos, controlemos sus recreaciones, de tal manera que ellos no hagan cosas que no deben hacer, que no se junten con gente que no se deben unir. Pero cuando están entre los hermanos y están haciendo cosas que nos pareciera, por ejemplo, hay gente que no le gusta ver en una iglesia una mesa de pool, y que no le gusta ver en una iglesia una mesa de ping pong. Esos son juegos, simples juegos que se han inventado, y los hombres, es como las canciones. Las canciones, hermanos,
la música, toda es buena. Toda la música es buena, la creó Dios. Es buena la música. Solo que los hombres la han prostituido. Los hombres le han colocado letras. Los hombres han hecho con la música lo que han querido. Y esa música tenemos que desecharla. Pero bueno, y entonces dicen, bueno, tenemos música en los himnarios que son blasfémicas. Usted no le puede decir, por ejemplo, no recuerdo la música de ese canto, ni siquiera su letra, pero lo que de ese sí. Espíritu Santo, te invitamos. Yo te invitamos, Espíritu Santo. ¿Quién invita a quién? Es lo que yo digo. Cuando nosotros llegamos aquí y esto estaba cerrado, aquí estaba la presencia de Dios, porque aunque Él no habita en este lugar, Él está en todas partes del mundo. Dice la palabra de Dios que Él está aún debajo de las piedras, en las cuevas, en todo lugar donde yo huyere de tu presencia, allí estás tú. Así que el Espíritu Santo está aquí primero que nosotros cuando llegamos. No tenemos que decirle, te invitamos, y Él está afuera y dice, bueno, pase, y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. No, eso no se puede hacer. Como tampoco se pueden cantar cantos que hablen que la salvación se logra a través de sacrificios. Y hay cantos que hablan que la salvación se logra a través de sacrificios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. ¿Cómo es eso? Jesucristo abrió las cortinas del templo, se rasgaron en dos cuando Jesucristo murió. Ya no tenemos necesidad de hacer un paseo por el templo o por el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ahora simplemente tenemos una entrada libre al lugar santísimo que está en los cielos, abierto para nosotros por la muerte gloriosa de Jesucristo. Y estamos cantando cantos blasfémicos y no nos estamos dando cuenta porque son muy bonitos. Y se inventó un canto una vez que dice cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermana. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Es la misma música con diferente letra. Yo no sé quién tomó de quién. Yo no sé si fue que el que escribió el himno con su música y todo lo había escrito así y después alguien tomó esa música para cantar a Adelita, o fue todo lo contrario. Pero sea como sea, no importa, nosotros podemos quitarle la música a una canción y ponerle una letra que alabe al Señor. Y aparte de eso, hermanos, hay canciones, hay cantos mundanos, por así decirlo, que no tienen nada de malo. Y ustedes pueden haberlos escuchado. Cantos muy bonitos que hablan al amor, que hablan a la gracia de la mujer sin nada erótico, que hablan a lo precioso de la creación del mundo y a la naturaleza. Solamente tenemos que saber seleccionar lo que vamos a oír. Lo que vamos a oír. ¿Ok? Para que nosotros no estemos escuchando cantos que verdaderamente sean blasfemos para Dios. ¿Ok? Así que, hermanos míos, uno de los recursos que nosotros tenemos es la Biblia. Y ella atesora muchas cosas importantes y en ella hay pasajes importantes que los podíamos hacer música también. Pero la música no tiene nada de malo. ¿Ok? Otro es la iglesia. La iglesia. No debemos dejarnos de congregar, ya lo dijimos, está en Hebreos 10, 25. No os dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? Y la oración. La oración es otro de los recursos, es una arma poderosa en nuestras manos. Han habido ciertos inconvenientes donde hemos querido implementar ciertas actividades, pero razones de que no teníamos acceso a unos salones o algo, hemos tenido que detenerlo. Pero en este año, ya ustedes van a ver en la planificación, vamos a tener vigilias, ¿ok?
Vamos a tener vigilia, se va a venir preparado usted un día viernes para amanecer orando al día sábado. ¿Ok? Y eso es importante, vamos a estar en vigilia. Y de repente un grupo pequeño quiere tener una vigilia y puede planificar su propia vigilia para estar orando. Y nosotros le vamos a decir en qué consiste una vigilia, bíblicamente hablando, ¿ok? ¿Cómo es una vigilia? Y vamos a tener cadenas de oración y vamos a estar orando mucho más, vamos a emplear mucho más tiempo para la oración, porque la oración es como la gasolina del espíritu, ¿verdad? Tenemos que estar llenos, el tanque, ¿ok? Es un arma poderosa que tenemos en nuestras manos. ¿Quiere usted viajar alrededor del mundo? ¿Quiere viajar alrededor del mundo gratis? Sin que le cueste nada. Ay, no quieren viajar. Tú sí quieres viajar. Bueno, ponte a orar todos los días. Busca todos esos nombres de todos esos misioneros en todas partes del mundo. Cuando veas una noticia de lo que pasó en la India o de lo que pasó en un estado aquí en los Estados Unidos, hace 2 días, tres trenes chocaron aquí en los Estados Unidos. Hubo un accidente grande y después al día siguiente, por la neblina esa que hubo, una cantidad de casi 30 vehículos chocaron y hubo personas heridas. En fin, hay muchas cosas por las cuales tenemos que ver y nos pegamos ahí el televisor y ay, pobrecito, ay, mira lo que pasó. Pero no decimos, oye, vamos a anotar eso porque quiero orar por esas personas, quiero orar por esa familia, ¿ok? Así que viaje alrededor del mundo gratis en oración, ¿ok? El hombre, hermanos míos, debe administrar el tiempo que Dios le da. Ay, esto está muy bueno y el tiempo también se me va. El tiempo es otro de los grandes recursos, el tiempo que Dios nos da. Hay un refrán que dice que el tiempo es oro, ¿verdad? Mira, el tiempo es oro, valora el tiempo porque el tiempo es oro. Sí, ciertamente, ese es un refrán muy acertado. El tiempo es oro. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo. Y dice que los días son malos, ¿ok? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice allí en Efesios 5, 16, 17. Pues el fin de todas las cosas a esto es que el Señor nos dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad en oración. El tiempo hay que trabajarlo con sobriedad, con cuidado, administrando el tiempo de tal forma que podamos hacer que todo nos ayude. Hermanos, y tiempo también tiene que haber para dormir bien, para que nuestro cuerpo repose las horas que son necesarias para reposar. Uy, hermanos, pero tenemos una mala costumbre. La televisión nos mantiene despiertos hasta más allá de las 12 de la noche. Sí, señor. Yo les conté a ustedes hace poco que el doctor John Ponchi Cho, cuando estuvo en Venezuela y estuvimos con él en una de las conferencias, él nos dijo a nosotros esto, y con mucha vergüenza tuvimos que recogerlo. Dice, ustedes no oran más porque duermen menos. Duerman más y orarán más. ¿Y cómo es eso? Y la Biblia nos dice que tenemos que estar velando, sí, pero si usted está velando con sueño no puede velar. Y si usted gasta su tiempo en la noche, en vez de estar orando, está viendo televisión y se acuesta a la medianoche, usted no podrá levantarse a las 4 de la mañana para ponerse a orar. Porque a él le preguntaron sobre la oración y él dice, yo me levanto a las 4, yo a las 4 de la mañana, antes de las 4 ya yo estoy despierto y listo, y a las 4 comienzo a orar hasta las 8. ¿Cuántas horas? 4. Pero usted pasa 4, entonces fue cuando nosotros nos enteramos de cómo oraba él. La primera hora es solamente busca la presencia de Dios. Empieza a recordar salmos de memoria, a repetir salmos, a repetir pasajes de la Biblia, a buscar a Dios, a buscar la presencia, a sentir la presencia de Dios. 1 hora. Y él dice que él siente cómo Dios lo llena durante toda esa hora y llena el lugar donde él donde él está. Y después las 3 siguientes horas nos dijo cómo él oraba. Ora con la Biblia, ora con los cantos, ora con esto, ora con el otro. Y está orando. Y tiene listas de oración de mucha gente del mundo, de muchas iglesias. Yo no les digo que oremos 4 horas. Nunca lo he practicado. Pero sí, estamos empleando tal vez muy poco tiempo. Porque cuando nos acostamos a la 1 de la mañana y nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar,
No podemos ni siquiera.
La verdad es que cuando miramos la palabra de nuestro Señor, nos damos cuenta que todos hemos fallado y ninguno de nosotros llega al 10. Todos nosotros hemos usado los bienes de